Mantuve a mi esposo y a toda su familia durante 6 años con $50.000, pero cuando dejé de trabajar me acusaron de ser una mantenida. Estábamos en medio de la cena. Todo parecía ir bien. La comida estaba buena, la conversación era tolerable, mi hija de 2 años estaba jugando tranquila en la sala. Y entonces mi suegra Marta me mira directamente y me pregunta cuándo planeo volver a trabajar. Así, sin contexto, sin preámbulo, como si fuera la pregunta más natural del mundo. Le dije que no tenía planes de volver hasta que Micaela, mi hija, entrara a la escuela. Quería estar en casa con ella estos primeros años, disfrutar de cada etapa, no perderme nada. Pensé que era una respuesta normal, razonable. Marta me miró como si acabara de decir que planeaba vivir en Marte, y entonces dijo algo que me quedó grabado. Dijo que eso simplemente no funciona. Le pregunté qué quería decir con eso, porque honestamente no entendía a dónde iba con todo esto. Lo que vino después fue una de las conversaciones más surrealistas y ofensivas que he tenido en mi vida. Marta y mi cuñada Melanie, la hermana de mi esposo Edgar, básicamente me dijeron que no era justo para Edgar que yo no tuviera ingresos, que él estaba trabajando muchísimo y que yo debería estar contribuyendo financieramente, que ya no podían depender de la familia para obtener ayuda como antes. Y ahí fue cuando todo hizo clic. Esto no era sobre mi matrimonio, esto no era sobre lo que era justo para Edgar, esto era sobre que su gallina de los huevos de oro se había ido y estaban molestos por eso. Déjenme retroceder un poco para que entiendan exactamente de qué estoy hablando. Llevo 8 años con Edgar. Los primeros 6 años de nuestra relación fueron difíciles en términos laborales para él. No podía mantener un trabajo, y no era por falta de esfuerzo o porque fuera flojo. Tenía TEA y depresión no diagnosticados. Simplemente no podía funcionar consistentemente en un ambiente laboral tradicional sin el tratamiento adecuado. Pero honestamente nunca me molestó como probablemente le molestaría a otras personas. Yo trabajaba en el campo de la medicina. Ganaba muy buen dinero. Edgar no pedía mucho. No era materialista. No me presionaba por cosas caras. Y era increíblemente bueno conmigo. Me apoyaba emocionalmente. Me hacía reír. Era mi mejor amigo. Así que el hecho de que no tuviera un ingreso estable no era un problema para mí. Durante esos 6 años yo pagaba todas nuestras facturas. El alquiler, la comida, los servicios, todo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque no solo estaba pagando nuestras facturas, también estaba prácticamente manteniendo a su familia, específicamente a Melanie y a su hermano Edmundo. Ambos son mayores que Edgar y que yo por más de 4 años. Adultos completamente funcionales con trabajos, pero constantemente necesitaban ayuda financiera. El pago de la hipoteca, el pago del coche, comida, cuotas deportivas para sus hijos, y con menos frecuencia, también ayudaba a Marta, mi suegra. Durante esos 6 años les di alrededor de $50.000. 50.000. Déjenme repetirlo porque sé que suena como mucho. $50.000. Y cuando se los desgloso se darán cuenta de que no es tan descabellado como parece. Trabajé durante 6 años ganando aproximadamente $36.000 netos al año. Nuestro alquiler en ese tiempo era de $650 mensuales, todo incluido. Teníamos un vehículo, una persona menos que alimentar porque Micaela aún no había nacido. Nuestras facturas nunca superaron los $1.600 en el extremo más alto. Eso me dejaba con bastante margen, y ese margen se iba directamente a la familia de Edgar. $500 aquí para el pago de la hipoteca de Melanie, 300 allá para el coche de Edmundo, 200 para uniformes deportivos de los sobrinos. Se acumula increíblemente rápido cuando pasa mes tras mes durante 6 años. Y nunca les pedí que me devolvieran nada. Nunca llevé cuenta con la intención de cobrar. Lo hice porque eran familia, porque pensé que así funcionaban las familias. Te ayudas mutuamente. Y honestamente no me molestó. No hasta el final del año 6. Ahí fue cuando todo cambió. Marta apareció en mi puerta un día para una reunión familiar improvisada. Dijo que toda la familia necesitaba contribuir para los honorarios de un abogado para otra rama de la familia que estaba en problemas legales. No recuerdo exactamente qué tipo de problemas. Algo relacionado con una disputa contractual. Generosamente saqué $3.000. $3.000 que francamente no podía permitirme tan fácilmente en ese momento. Pero lo hice porque Marta había hecho énfasis en que toda la familia estaba contribuyendo. Que esto era un esfuerzo conjunto. Que todos estábamos poniendo nuestra parte. Descubrí semanas después que yo había sido la única que realmente contribuyó. La única. Nadie más puso ni un centavo. Y cuando le pregunté a Marta sobre eso, me dijo que habían decidido que como yo ganaba más, tenía sentido que yo cubriera la mayor parte, que los demás tenían sus propios gastos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que no me veían como familia. Me veían como un recurso, como una fuente de financiamiento, y desde ese momento no les he dado ni un centavo, ni uno. Les dije que se había acabado, que no más. Edgar estuvo totalmente de mi lado. De hecho, me había estado diciendo durante meses que dejara de darles dinero, que lo estaban aprovechando, que nunca iba a terminar, pero yo no quería escuchar porque no quería creer que su familia fuera así. Recibí presión de todos, llamadas, mensajes,
visitas, todos tratando de hacerme sentir culpable por cortar el flujo de efectivo. Y entonces descubrí que estaba embarazada. 6 meses de embarazo para ser exactos. No sé, me notaba. Todavía tenía mi ciclo. No había tenido síntomas obvios. Fue un shock completo. Y cambió todo. Edgar finalmente buscó ayuda para su depresión. Empezó a medicarse. Se involucró completamente en terapia. Sacó su licencia de camionero. Y ha estado trabajando constantemente desde que yo tenía 8 meses de embarazo. Solo ha faltado a un turno. El día que me puse de parto, los medicamentos fueron un cambio de juego absoluto. Transformaron su vida completamente. Desde entonces he sido ama de casa a tiempo completo. Cuido a Micaela, manejo la casa, y Edgar gana alrededor de 4 veces más de lo que yo ganaba en el hospital. Su ingreso neto es de $140.000 al año, después de impuestos. Nuestras facturas mensuales no superan los $4.000. Eso incluye todo. Alquiler de $1.000 todo incluido. Los pagos de su motocicleta, su coche y su camioneta. Comida, servicios, todo. Hagan las matemáticas. 140.000 dividido por 12 meses son poco más de $11.000 mensuales. Restamos 4.000 de gastos. Eso nos deja con casi $8.000 al mes que van directo a ahorros. Multiplicado por 24 meses son casi $200.000 en ahorros. No estamos sufriendo financieramente, para nada. Y durante estos 2 años la familia de Edgar no ha llamado, no han visitado, no han mandado mensajes. Silencio total, hasta esta cena, hasta que Marta decidió que era momento de recordarme que debería estar trabajando. Así que cuando me dijeron que no era justo para Edgar que yo no contribuyera financieramente, me reí, literalmente me reí en sus caras. Les recordé que contribuí a sus vidas durante 6 años, que les di $50.000, que hice más que mi parte justa, mucho más. Y entonces Marta tuvo el descaro de decirme que ella me había pagado más que eso, que me había traído comida vieja y caducada del banco de alimentos en varias ocasiones. Comida que le dijimos que no trajera porque no la necesitábamos y porque francamente era comida que nadie debería comer, y que nos había traído sus muebles viejos y parcialmente rotos de la década de 1930, muebles que también le dijimos que no trajera. Le dije que de ninguna manera eso era un reembolso, que solo a ella personalmente le había dado más de $8.000 en efectivo, dinero real, no comida podrida ni muebles que deberían estar en un basurero. La discusión escaló rápidamente. Marta seguía insistiendo en que era injusto para Edgar que yo no contribuyera con nada al hogar, como si cuidar a nuestra hija no fuera una contribución, como si manejar toda la casa no contara, como si los 6 años que sostuve a Edgar y a toda su familia no significaran nada. Le dije que lo apoyé a él y a toda su familia durante 6 años, que pagué todo, que los mantuve a flote cuando ellos no podían o no querían hacerlo solos. Y Marta me miró directamente y me dijo que seguro que Edgar me había pagado, que no había hecho nada en los últimos 2 años. Ahí fue cuando explotó. Le dije que pagar el alquiler durante 2 años sin ninguna contribución financiera que excediera lo básico de ninguna manera era un reembolso, especialmente cuando él no debería tener que pagarme nada porque él no era el que me había estado usando financieramente durante años, que ella y su familia habían sido los parásitos, no Edgar. Y entonces les dije a todos que se fueran a la mierda, tal cual, les dije que se largaran de mi casa, que no eran bienvenidos, que no quería volver a verlos. Aquí está el detalle importante. Edgar no estaba en casa cuando todo esto pasó. Había ido a la tienda a comprar más de algo que se nos había acabado para la cena. No recuerdo qué, leche o pan, o algo así. El punto es que no estuvo presente para intervenir. Si hubiera estado ahí, estoy segura de que las cosas habrían sido diferentes. O al menos me hubiera gustado pensar eso. Hubo un poco de ida y vuelta después de eso. Yo repitiendo que se fueran. Ellos negándose. Melanie tratando de calmarme. Edmundo diciendo que estaba exagerando. Marta llorando y diciendo que no podía creer lo irrespetuosa que estaba siendo con ella. Finalmente les dije que si no se iban inmediatamente iba a llamar a la policía. Eso los hizo moverse. Empezaron a recoger sus cosas. Marta murmurando cosas sobre lo desagradecida que era. Melanie mirándome como si la hubiera traicionado. Edmundo sacudiendo la cabeza. Les dije claramente mientras salían que no eran bienvenidos en esta casa, que no iba a haber más contacto, que se habían acabado las cenas familiares y las visitas y todo, que después de todo lo que había hecho por ellos, el hecho de que tuvieran el descaro de venir a mi casa a decirme que no estaba contribuyendo era imperdonable. Se fueron justo antes de que Edgar regresara. Cuando entró con las bolsas de la tienda, la casa estaba en silencio. Micaela seguía jugando en la sala como si nada hubiera pasado. Le conté todo, cada palabra, cada acusación, cada insulto. Edgar se quedó muy callado. No dijo nada por un rato largo, solo se quedó ahí parado sosteniendo las bolsas. Finalmente las puso en la cocina y se disculpó. Dijo que sentía mucho lo que habían dicho, que estaba avergonzado de su familia, que no podía creer que hubieran hecho eso, pero entonces empezó a justificarlo. Dijo que probablemente solo querían decir que pensaban que yo también debería estar trabajando para ayudarlo con las facturas, que no lo habían dicho con mala intención, que solo estaban preocupados por nosotros. Le pregunté por qué estaba tratando de minimizar lo que había pasado, por qué estaba defendiéndolos, y me dijo algo que me dejó helada.
casa. Me dijo que todo el mundo sabe que los hogares no pueden sobrevivir con un solo ingreso en 2026, como si eso fuera un hecho universal, como si nuestra situación financiera no fuera evidencia clara de lo contrario. Y entonces agregó que si yo también trabajara, él podría reducir sus horas, pasar más tiempo con Micaela, que trabaja 50 horas semanales y que sería lindo poder trabajar menos. Déjenme ser clara, Edgar trabaja 50 horas semanales, siempre está en casa antes de las 5 de la tarde, ve a Micaela todos los días, come con nosotros todas las noches, no está perdiendo tiempo con ella, no está ausente, y ganamos $140.000 al año con gastos de solo $4.000 mensuales. Tenemos casi $200.000 en ahorros, no hay ninguna necesidad financiera de que yo trabaje, ninguna. Esto no es sobre dinero, esto es sobre que su familia está molesta porque ya no pueden sacarme dinero, y Edgar, en lugar de defenderme, está tratando de encontrar justificaciones para su comportamiento. No he podido hablar con él desde esa conversación. Estoy absolutamente disgustada, no solo con su familia sino con él, porque esperaba que me defendiera, que estuviera furioso por cómo me trataron, que los echara de nuestras vidas sin pensarlo 2 veces. Pero en lugar de eso está tratando de suavizar todo, de hacer que suene razonable, de actuar como si yo fuera la que estaba exagerando. Necesito saber si estoy equivocada, necesito saber si estoy siendo irracional, porque en este momento siento que estoy perdiendo la cabeza. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la cena, 3 días de un silencio incómodo en esta casa. Edgar y yo apenas hemos hablado. Él intenta iniciar conversaciones casuales sobre cosas sin importancia y yo le respondo con monosílabos. No puedo mirarlo sin sentir una mezcla de rabia y decepción. Muchos de ustedes me preguntaron qué pasó después, si hablamos, si se disculpó, si su familia intentó contactarme. Así que aquí va todo. La noche de la cena, después de que le conté todo a Edgar y él trató de justificar el comportamiento de su familia, me fui a la habitación, cerré la puerta, me acosté con Micaela y me puse a llorar en silencio, no de tristeza exactamente, de frustración pura, de sentirme completamente sola en mi propio matrimonio. Edgar durmió en el sofá esa noche, no porque yo se lo pidiera, simplemente no vino a la cama. A la mañana siguiente se fue a trabajar temprano sin despertarme, sin decir nada. Cuando me levanté encontré una nota en la cocina, decía que llegaría tarde porque tenía una ruta larga. Nada sobre la conversación, nada sobre sus padres, solo información logística. Recibí un mensaje de Melanie al día siguiente, un mensaje largo. Decía que estaba decepcionada de mí, que después de todo lo que la familia había hecho por mí, yo los había tratado con una falta de respeto imperdonable, que Marta había pasado toda la noche llorando, que Edgar estaba atrapado en medio de todo esto por mi culpa. Me reí cuando leí eso, literalmente me reí. Todo lo que la familia había hecho por mí, la comida podrida del banco de alimentos, los muebles rotos. Mientras tanto yo había pagado hipotecas, coches, facturas, cuotas deportivas, $50.000 en 6 años, pero claro, yo era la desagradecida. No le respondí, la bloqueé a Edmundo también, y a Marta. No necesitaba sus mensajes, no necesitaba sus justificaciones, no necesitaba nada de ellos. Mi mamá llamó, le había contado todo, estaba furiosa, dijo que debería haberle contado años atrás sobre todo el dinero que les estaba dando, que ella me habría detenido, que era obvio que me estaban usando. Me preguntó cómo estaba Edgar manejando todo, le dije la verdad, que estaba tratando de minimizarlo, que estaba justificando a su familia. Mi mamá se quedó callada por un momento, y entonces me preguntó algo que me dejó pensando. Me preguntó si Edgar siempre había hecho eso, si siempre había priorizado mantener la paz con su familia por encima de defenderme, y cuando lo pensé honestamente, la respuesta era sí, no de formas tan obvias, no en situaciones tan extremas, pero sí, siempre había una tendencia a suavizar las cosas, a no hacer olas. También me preguntaron varios de ustedes sobre las matemáticas, algunos diciendo que no era posible que hubiera dado $50.000 en 6 años, así que déjenme desglosarlo de nuevo porque aparentemente no fui clara. Gané $36.000 netos al año durante 6 años, eso es un total de $216.000. Nuestro alquiler era de $650 mensuales, esos son $7.800 al año. Nuestras otras facturas promediaban alrededor de $1.000 mensuales, otros $12.000 al año, eso nos deja con $16.400 en gastos anuales básicos. Me quedaban casi $20.000 al año después de cubrir lo esencial. 20.000 multiplicado por 6 años son 120.000. De eso, 50.000 fueron a la familia de Edgar. El resto fue a nuestros ahorros, emergencias y gastos extras. No es complicado. Es completamente factible cuando vives dentro de tus medios y cuando estás constantemente subsidiando a otras personas. Lo que me está comiendo viva no es solo lo que pasó en la cena. Es la reacción de Edgar después. Es el hecho de que cuando finalmente exploté después de años de ser la fuente de financiamiento de su familia, él no estuvo ahí para verlo. Y cuando le conté, su primera reacción no fue furia por cómo me trataron. Fue tratar de explicar por qué lo dijeron. Estoy procesando mucho ahora,
procesando años de una dinámica que no vi claramente hasta este momento, procesando el hecho de que tal vez el problema no es nuevo, tal vez siempre estuvo ahí, solo que ahora es imposible ignorarlo. Actualización 2. Ha pasado una semana y media desde la cena. Edgar finalmente intentó tener una conversación real conmigo. No fue bien. Llegó a casa del trabajo el martes. Micaela ya estaba dormida. Yo estaba en la cocina limpiando. Se sentó en la mesa y me dijo que necesitábamos hablar, que no podíamos seguir así, que el silencio entre nosotros le estaba afectando. Le dije que a mí también me estaba afectando, pero que no iba a fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba, que no iba a pretender que lo que pasó no fue importante. Edgar suspiró. Me dijo que entendía por qué estaba molesta, que su familia se había pasado de la línea, pero que pensaba que mi reacción había sido extrema, que decirles que se fueran a la mierda y amenazar con llamar a la policía había sido demasiado. Le pregunté qué esperaba que hiciera, que me quedara sentada mientras me insultaban en mi propia casa, mientras me decían que era una mantenida después de haber sostenido a toda su familia durante 6 años. Me preguntó qué alternativa razonable veía él. Me dijo que hubiera preferido que mantuviera la calma, que les explicara la situación de forma racional, que les hiciera ver que estábamos bien financieramente, que no había necesidad de que yo trabajara. Le dije que ya habían dejado claro que no les importaba nuestra situación financiera, que esto no era sobre si podíamos pagar las facturas o no, esto era sobre que ya no podían sacarme dinero, y que si él no podía ver eso, entonces teníamos un problema mucho más grande. Edgar se quedó callado, y entonces dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que tal vez su familia tenía razón en una cosa, que tal vez no era saludable que yo no tuviera ningún ingreso propio, que me hacía dependiente de él, que si algo le pasaba, yo estaría en problemas. Le recordé que tengo experiencia laboral, que tengo credenciales, que si necesitara trabajar, podría conseguir un trabajo mañana mismo, que elegir quedarme en casa con nuestra hija no me hacía dependiente, me hacía una madre que quería estar presente. Me dijo que no estaba diciendo que fuera mala madre, solo que tal vez su familia tenía un punto sobre la contribución financiera, que 2 ingresos siempre son mejor que uno, que le daría más tranquilidad saber que no todo recae en él. Le pregunté si se sentía presionado, si sentía que estaba cargando con demasiado. Me dijo que no, que financieramente estábamos más que bien, pero que emocionalmente a veces se preguntaba qué pasaría si algo salía mal, si perdía su trabajo, si se enfermaba. Le dije que teníamos casi $200.000 en ahorros, que eso nos daría años de colchón si algo pasaba, que su argumento no tenía sentido. Y entonces salió la verdad. Me dijo que su mamá lo había estado llamando, llorando, diciendo que no podía creer lo cruel que había sido con ella, que después de todo lo que había hecho por nosotros, yo la había echado de la casa como si fuera basura. Edgar me dijo que sabía que su mamá estaba exagerando, pero que también me estaba pidiendo que considerara cómo me habría sentido yo si alguien le hablara así a mi mamá, que tratara de tener empatía. Le dije que mi mamá nunca me sacaría $50.000 y luego vendría a mi casa a decirme que soy una mantenida, que esa comparación era ridícula, que su familia y la mía no eran lo mismo. Le pregunté directamente si iba a seguir hablando con su mamá, si iba a permitir que ella siguiera llamándolo para manipularlo. Me dijo que era su mamá, que no podía simplemente cortarla de su vida, que ella lo crió, que le debía respeto. Le dije que no le debía nada a alguien que me trataba como una fuente de ingresos en lugar de como un miembro de la familia, y que si él no podía ver eso, si no podía ponerse de mi lado completamente, entonces teníamos que repensar todo. Edgar me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que quería decir exactamente lo que sonaba, que no iba a vivir en un matrimonio donde tenía que competir con su familia por su lealtad, donde cada vez que ellos hacían algo inaceptable, él encontraba formas de justificarlo. Se fue a la cama sin decir nada más, y desde esa conversación ha estado diferente, más distante, como si estuviera procesando algo que no quiere compartir conmigo. Varios de ustedes me recomendaron terapia de pareja. Lo he considerado, pero parte de mí se pregunta si tiene sentido. Si Edgar no puede ver el problema, si sigue creyendo que su familia tiene aunque sea un poco de razón, no sé si un terapeuta puede arreglar eso. Actualización 3. Esto va a ser largo. Ayer tuvimos la conversación que llevábamos semanas evitando, y cambió todo. Edgar llegó a casa temprano del trabajo. Dijo que había pedido el día libre, que necesitábamos resolver esto de una vez por todas. Yo estaba dándole de comer a Micaela. Él se sentó frente a nosotras y esperó a que terminara. Una vez que Micaela estuvo jugando en la sala, nos sentamos en la cocina. Edgar empezó diciendo que había estado pensando mucho, que había hablado con su familia, que había hablado con un terapeuta por su cuenta, que había llegado a algunas conclusiones. Me preparé para lo peor. Pensé que iba a decirme que quería que trabajara, o que quería que me disculpara con su familia, o que pensaba que debíamos separarnos. Pero lo que dijo fue completamente diferente. Me dijo que se había dado cuenta de algo, que
que durante años había estado tan enfocado en mantener la paz con su familia que nunca se había detenido a preguntarse si esa paz valía la pena, que había normalizado comportamientos que no eran normales. Me contó que en terapia el terapeuta le preguntó cuánto dinero creía que su familia le había sacado a lo largo de los años. Edgar dijo que no sabía. El terapeuta le pidió que estimara. Edgar dijo que tal vez 10 o 15.000. El terapeuta le preguntó si había considerado que tal vez era más. Edgar admitió que probablemente sí, y cuando finalmente se sentó a hacer números reales, se dio cuenta de que probablemente eran los 50.000 que yo había mencionado, tal vez más. Me dijo que se sintió enfermo cuando lo procesó, que no podía creer que hubiera dejado que pasara, que se había convencido a sí mismo de que era normal ayudar a la familia, que todos lo hacían, pero que cuando lo vio desde afuera, cuando el terapeuta le preguntó si esa misma familia me había ayudado alguna vez a mí de la misma forma, Edgar no pudo decir que sí. Me preguntó por qué nunca le había dicho que parara, por qué había seguido dándoles dinero si me molestaba. Le dije la verdad, que no me molestaba hasta que me di cuenta de que me veían como un cajero automático, que mientras pensé que éramos familia ayudándose mutuamente, estaba bien, pero que cuando vi que era una calle de un solo sentido, todo cambió. Edgar me preguntó por qué no exploté antes, por qué esperé hasta esa cena. Le dije que porque había cortado el flujo de efectivo 2 años atrás, que pensé que con eso era suficiente, que pensé que eventualmente entenderían, pero que venir a mi casa a decirme que era una mantenida fue cruzar una línea que no podía ignorar. Me dijo que tenía razón, que debería haber estado ahí, que debería haberlos echado él mismo, que debería haber cortado contacto con ellos en el momento en que me faltaron el respeto de esa forma, que el hecho de que no lo hiciera, de que tratara de justificarlo, fue una traición a nuestro matrimonio. Le pregunté qué había cambiado, por qué ahora sí podía verlo. Me dijo que el terapeuta le preguntó cómo se sentiría si Micaela creciera y su futuro esposo la tratara de la forma en que su familia me había tratado a mí, si Edgar estaría bien con eso, si le parecería aceptable. Edgar dijo que la sola idea lo hizo sentir violento, que no podría tolerar que alguien usara a su hija de esa forma, y que si él no podía tolerarlo para Micaela, no tenía derecho a tolerarlo para mí. Me preguntó qué necesitaba de él. Le dije que necesitaba que eligiera, que no podía seguir intentando mantener la paz con ambos lados, que o estaba conmigo completamente, o no estaba. Edgar me dijo que me elegía a mí, que eligió a Micaela, que su familia podía estar molesta todo lo que quisieran, pero que no iban a ser parte de nuestras vidas hasta que pudieran tratarme con respeto, y que honestamente no creía que eso fuera a pasar. Le pregunté si estaba seguro, si podía vivir con esa decisión. Me dijo que ya había bloqueado a su mamá, que le había mandado un mensaje diciéndole que hasta que no pudiera disculparse conmigo sinceramente y reconocer lo que habían hecho mal, no quería tener contacto, que lo mismo aplicaba para Melanie y Edmundo. Me mostró los mensajes. Eran directos, claros, sin espacio para malinterpretaciones, y las respuestas que había recibido eran exactamente lo que esperaba. Marta diciendo que era un hijo terrible, Melanie diciendo que yo lo había envenenado contra su familia, Edmundo diciendo que se arrepentirían de esto. Edgar me preguntó si podía perdonarlo, si podíamos trabajar en reconstruir la confianza. Le dije que sí, pero que iba a tomar tiempo, que no podía simplemente olvidar que cuando más lo necesité, él no estuvo ahí. Me dijo que lo entendía, que iba a hacer lo necesario para demostrármelo, que iba a seguir en terapia, que quería que fuéramos juntos también, que estaba comprometido a arreglar esto. No sé qué va a pasar, no sé si su familia va a aceptar eventualmente o si el corte va a ser permanente, no sé si Edgar va a poder mantener esta postura cuando su mamá lo llame llorando en el futuro, pero por primera vez en semanas siento que tal vez hay esperanza. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la última vez que actualicé, 2 meses desde que Edgar bloqueó a su familia, 2 meses desde que decidimos intentar reconstruir nuestro matrimonio. Quería darles una actualización final porque muchos me han estado preguntando cómo están las cosas. Edgar ha mantenido su palabra, no ha tenido contacto con su familia. Marta intentó aparecer en la casa una vez. Edgar le dijo a través de la puerta que se fuera, que no era bienvenida hasta que pudiera disculparse conmigo de forma genuina. Ella lloró, gritó, eventualmente se fue. Melanie mandó un mensaje desde un número desconocido, diciendo que Marta estaba enferma, que necesitaba a su hijo. Edgar llamó a Edmundo directamente para verificar. Edmundo admitió que Marta estaba bien, que Melanie estaba exagerando para que Edgar cediera. Edgar le dijo que si volvían a mentir sobre algo así, nunca tendría relación con ellos de nuevo. Hemos estado yendo a terapia de pareja. Es difícil. Hay sesiones donde salgo sintiéndome esperanzada. Hay otras donde salgo preguntándome si esto puede funcionar. Pero estamos intentando. Ambos estamos comprometidos con el proceso. La terapeuta nos ha ayudado a establecer límites claros, a comunicarnos mejor, a identificar patrones que habíamos normalizado durante años. Edgar está aprendiendo a no minimizar mis sentimientos. Yo estoy aprendiendo a expresar lo que necesito sin esperar que él lea mi mente. Financieramente seguimos igual. Edgar
sigue ganando 140.000 al año. Yo sigo en casa con Micaela. Nuestros ahorros siguen creciendo. Y nadie nos está preguntando cuándo voy a volver a trabajar porque nadie que importe tiene permitido hacer esa pregunta. He pensado mucho en los 6 años que mantuve a la familia de Edgar. En los 50.000 dólares. En todo el esfuerzo y sacrificio. Y honestamente no me arrepiento. No me arrepiento porque en ese momento lo hice con buenas intenciones. Lo hice creyendo que era lo correcto. Lo que sí lamento es no haber establecido límites antes. No haberme dado cuenta más pronto de que me estaban usando. No haber cortado el flujo de efectivo mucho antes de que llegara a esa cantidad. Pero también aprendí algo valioso. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es respeto. Es reciprocidad. Es estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Y la familia de Edgar nunca fue realmente familia. Fueron parásitos con ADN compartido. Edgar y yo estamos en un lugar mejor. No perfecto, pero mejor. Micaela está feliz, sana, ajena a todo el drama. Y eso es lo que importa. Estamos construyendo nuestra propia familia. Una donde los límites son respetados. Donde nadie es un cajero automático. Donde el amor no viene con un precio. No sé si algún día Edgar y su familia van a reconciliarse. Honestamente no me importa. Esa es su decisión. Lo que sí sé es que si vuelven a tener contacto, va a ser bajo nuestros términos. Con respeto. Con límites claros. O no va a ser.